Tengan todos muy buenas tardes. En este momento se dará inicio a la vista pública prevista para este día y hora. En tal sentido, se les ruega a todos los asistentes tomar en consideración algunas disposiciones que se darán a conocer y que surtirán efecto durante el desarrollo de esta audiencia, entre ellas a considerar el artículo 332, que prevé el deber de los asistentes que quienes asistan a la audiencia permanecerán respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para expresar, responder las preguntas que se formulen. Si alguien tiene aparatos electrónicos, por favor desconectarlos para que no se interrumpa el curso normal de la audiencia. Por favor, poner atención al honorable juez, licenciado Germán Salvador Laguán Mendizábal. Tengan todos muy buenas tardes. Pueden sentarse. Señor secretario, ¿puede constatar si se encuentran las partes procesales involucradas? Sí, su señoría, se encuentran las partes procesales involucradas, la parte fiscal, la parte defensora, la víctima y el imputado. Muy bien, pregunto a las partes procesales, ¿tienen algún incidente que plantear? Por parte de la Fiscalía, no, su señoría. ¿Y por parte de la defensa técnica, tiene algún incidente que plantear? Por parte de la defensa, no, su señoría. Muy bien. Señor secretario, ¿me puede dar a conocer sobre el caso de esta audiencia? Un gusto, su señoría. En esta audiencia veremos la instrucción formal y con detención provisional en contra del imputado presente, Milton Adonai Pineda Lima, a quien se le atribuye la comisión del delito penal de homicidio agravado previsto y sancionado en el artículo 128, relacionado con el artículo 129, numerales 3 y 7 del Código Penal, cometido en perjuicio de la vida e integridad personal de Manuel de Jesús Ramírez Espinosa, y el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Manuel de Jesús Ramírez Espinosa, a quien se le atribuía la comisión del ilícito penal de lesiones graves previstos y sancionados en el artículo 375, relacionado con el artículo 142 y daños sancionados en el artículo 115, numeral 3 y 116, todos del Código Penal, en perjuicio de la integridad personal de Milton Adonai Pineda Lima y del Hospital Militar Central, respectivamente. Muy bien, ahora me dirijo al imputado, basándome en el artículo 381 del Código Procesal Penal, sobre que debe de estar atento a todo lo que se diga y oiga en esta audiencia, en esta vista pública, ya que tiene que ver relacionado con el caso que en contra de él se le imputa y sobre la condición que tiene como imputado. Ya le hago la advertencia que sobre declarar de los hechos que se le imputan. Señor Milton Adonai Pineda, ¿va a ejercer su derecho de declarar? Señor juez, omitiré el derecho a declarar. Muy bien, le quiero advertir de que el haber omitido la declaración no va a afectar en ninguna manera la sentencia sobre este juicio. Ahora doy por abierta la vista pública, por lo que doy la palabra a la representación fiscal para que dé sus alegatos iniciales. Gracias, su señoría. Tengan muy buenas tardes todas las personas presentes en esta audiencia. Para efectos de récord, mi nombre es Jessica Beatriz Clavel de Mejía. Soy agente auxiliar del señor Fiscal General de la República y este día ratifico la acusación que la Fiscalía ha venido sosteniendo en contra del señor Milton Adonai Pineda Lima, precisamente por el delito de homicidio agravado previsto y sancionado en el artículo 128 y 129, numeral 3 y 7 del Código Penal. El detenido tiene la calidad de autor directo de conformidad al artículo 33 del Código Penal. Este delito fue cometido en perjuicio del señor Manuel de Jesús Ramírez Espinosa. Y la representación fiscal en defensa de los intereses del Estado, la sociedad y principalmente de dicho señor, sostiene la acusación porque consideramos que mediante el desfile probatorio tanto de la prueba documental, pericial como testimonial, que esta tarde tendremos oportunidad, su señoría, de inmediar y las partes de contradecir. Vamos a establecer que el señor Milton Adonai Pineda Lima cometió dicho ilícito en perjuicio del señor Manuel de Jesús Ramírez,
Por todo lo dicho, considero que sobre los hechos mencionados y a partir del desfile probatorio, la representación fiscal estará en condiciones al final de esta audiencia de solicitar la responsabilidad penal y sus consecuencias civiles por la comisión de un hecho típico antijurídico bajo responsabilidad del procesado. Es todo por mi parte, su señoría. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra para realizar sus alegatos iniciales la parte de la defensa técnica. Puede comenzar, abogada. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Margarita Ortiz, ejerzo la defensa técnica. Con su venia, su señoría, deseo hacer énfasis que el día y hora de los hechos, mi representado, el señor Milton Adonai Pineda Lima, se encontraba realizando sus funciones laborales, las cuales consisten en prestar seguridad al interior y área perimetral del Hospital Militar Central, ya que cuenta con el grado de soldado con funciones de centinela, estando de alta en la Fuerza Armada de El Salvador y destacado en dicho nosocomio, por lo que alrededor de las 14 horas con 40 minutos recibió órdenes de su oficial superior que apoyara en donde se encuentra la farmacia del hospital, ya que ocurría una novedad. Apersonándose, mi defendido junto con su compañero de nombre Walter Antonio Fuentes García, observaron a un señor quien se identificó como Manuel de Jesús Ramírez. Se encontraba molesto, gritando y tratando de pasar sobre los accesos de empleados de la farmacia, ya que había quebrado la puerta de vidrio, por lo que al ver la presencia de ellos trató de huir para evitar la responsabilidad de pagar el daño a la puerta, por lo que trataron de someterlo a que no huyera, dándose un forcejeo con dicho señor, el señor Ramírez, siendo este una constitución más corpulenta, dio un puñetazo en la cara al señor Walter Antonio Fuentes, quedando en las manos del agresor el arma de equipo, por lo que mi representado gritó que soltara el arma, manifestando que el señor Ramírez se la quitara, por lo que se dio un nuevo forcejeo entre el señor Ramírez Espinosa y mi representado, para tratar de quitar el arma de fuego y someterlo, resultando un disparo accidental, el cual impactó en el rostro del señor Manuel de Jesús Ramírez, acusándolo de muerte. Hago referencia al artículo 23 de la ordenanza de la Fuerza Armada, que preceptúa no disparar su arma sin que se le ordene, salvo los casos previstos para el centinela, relacionado con el artículo 218, numeral 5 del mismo cuerpo normativo, que preceptúa todo centinela hará respetar su persona y cuando alguien quisiere atropellarle, le prevendrá que se contenga si no le obedeciere, llamara a su cabo y si el caso fuere tan urgente que no diere lugar para llenar esta formalidad, hará uso de su arma, que mi representado actuó conforme a la doctrina y leyes militares que lo rigen, conforme a sus funciones, ya que hago énfasis que mi representado se encontraba de servicio activo. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Habiendo escuchado los alegatos de apertura de ambas partes, voy a proceder a la recepción de las pruebas documentales y testimoniales, por lo que vuelvo a ceder la palabra a la representación fiscal para que oferte sus pruebas de cargo. Gracias, su señoría. Por parte de la Fiscalía se ofertan las siguientes pruebas documentales. En primer lugar, tenemos el acta de detención de Milton Adonai Pineda Lima. También tenemos acta de entrevista de los agentes Nelson Avelino Galdames Abarca de la división del 911, quien llegó al escenario del delito
al tener conocimiento del hecho y efectuó la captura del implicado, quien manifiesta circunstancias de modo y tiempo, lugar de la captura del imputado. También tenemos el acta de inspección ocular policial, el informe suscrito por el técnico Fátima Maribel Castillo Polanco de la División de Armas y Explosivos, en el que se expresa que el arma que se encuentra en calidad de secuestro por el presente caso es propiedad de la Fuerza Armada del Salvador y que el señor imputado Milton Adonai Pineda Lima no posee licencia para el uso de arma de fuego ni tiene armas registradas a su nombre. También presentamos el acta fiscal del levantamiento de cadáver del señor Manuel de Jesús Ramírez Espinosa y entrevista de un representante del hospital militar. El resultado de serología para ver sustancia y grupo, la comparación con la víctima en ADN. También la obtención de análisis de casquillo en balística con el arma homicida. Como prueba testimonial tenemos a la testigo Sandra Ivonne Sandoval Aguilar, quien es mayor de edad, farmacéutica del domicilio de esta ciudad, portadora de su documento único de identidad número 029845-9. Es todo por mi parte, su señoría. Ahora tiene la oportunidad la parte de la defensa técnica para ofertar sus pruebas de descargo. Tiene la palabra, abogado. Como prueba documental, su señoría, solo ofertaré los arraigos laborales y patrimoniales del señor Milton Adonai Pineda Lima. Como prueba número 1, el acta de matrimonio con la señora María Elena Hernández de Pineda. Partida de nacimiento de Hugo y Luis, ambos de apellidos Pineda Hernández, hijos de la pareja. Copia de escritura pública de inmueble donde vive el señor Milton Adonai y su familia. Fotocopia de tarjeta de circulación de motocicleta marca Yamaha color azul, propiedad del señor Milton Adonai Pineda Lima. Constancia certificada de trabajo emitida por el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Muy bien. Entonces, en este momento voy a hacer pasar a la testigo ofertado por la parte de la Fiscalía. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Usted viene como calidad de testigo en el caso que se vierte en este tribunal. Déjeme advertirle que su calidad es nada más que de testigo. Esto basándome en los artículos 202 y 203 del Código Procesal Penal. Además, se le harán preguntas a las cuales usted debe de contestar con la verdad, por lo que debo de preguntarle. Y en base a la religión que profesa, ¿usted jura o promete? Juro. Entonces, ¿jura decir la verdad y solamente la verdad sobre los hechos que se conocen en el caso que se vierte en este tribunal? Sí, lo juro. Habiendo jurado, déjeme advertirle que si se le comprobare ante la autoridad afirmara una falsedad u omitiere verdad, cae en el delito de falso testimonio, tipificado en el artículo 305 del Código Penal, con prisión de 2 a 5 años. Y se le remitirá a la Fiscalía General de la República para que inicie diligencias de investigación según el artículo 219 del Código Procesal Penal. Si durante el interrogatorio usted escucha la palabra objeción, no conteste la pregunta hasta que se le indique. Puede tomar asiento. Como el testigo es ofertado por parte de la Fiscalía, puede iniciar el interrogatorio directo con el testigo. Gracias, su señoría. Buenas tardes, testigo. Voy a proceder a hacerle una serie de preguntas a las cuales le pido me conteste de una manera clara y precisa. ¿Cuál es su nombre completo? Sandra Ivonne Sandoval Aguilar, ¿Cuántos años tiene? 33 años. ¿Dónde reside? En Colonia San José, Polígono 9, Pasaje Alameda, casa número 9, Soyapango. ¿A qué se dedica? Soy dependiente de farmacia. ¿Dónde trabaja? En farmacia Cefafa.
¿Sabe por qué motivo se encuentra aquí? Sí, ¿Por qué? vengo a declarar como testigo. ¿Testigo de qué? En el caso de homicidio en contra del señor Manuel de Jesús Ramírez Espinosa. ¿Quién es el señor Manuel de Jesús Ramírez Espinosa? Es un paciente que llegó a retirar unos medicamentos a la farmacia donde yo trabajo. Sí. ¿Cuándo sucedieron los hechos? Sucedió en enero del año 2008, ¿Dónde sucedieron? al interior del hospital militar. ¿Qué sucedió el día que antes señaló? Pues que el señor Ramírez, después de que pasó consulta, llegó a la farmacia a retirar el medicamento, pero no había en existencia en ese momento. Entonces él se enojó ¿Por qué dice que se enojó? porque empezó a discutir conmigo, luego quebró una puerta de vidrio de la farmacia en la que nos encontrábamos hasta que llegaron los señores de seguridad. ¿Sabe cómo se llaman los señores de seguridad? Sí, Milton Arnay Pineda Lima y Walter Antonio Fuente Castillo. ¿Qué medidas tomaron los señores de seguridad? Usaron la fuerza para detener al señor Ramírez y hasta un arma de fuego. ¿Quién usó el arma de fuego? El señor agente de seguridad Milton Adonai Pineda Lima. ¿Verdad que usted vio que el señor Pineda le disparó al señor Ramírez? Objeción, su señoría. Esa pregunta es subjetiva. Ha lugar a la objeción. Abogada, omita o reformule su pregunta, por favor. Está bien, su señoría. Reformularé mi pregunta. ¿Para qué usó el arma el señor Pineda? Le disparó al señor Ramírez en la cabeza. No más preguntas, su señoría. Ahora tiene la oportunidad la defensa técnica de realizar el contrainterrogatorio. Tiene la palabra, abogado. Procederé al interrogatorio a la testigo. Señora Sandra, ¿a qué distancia se encontraba usted de los hechos? A 1,5 metros. Cuando inició el forcejeo, ¿pudo ver al señor Manuel de Jesús golpear en el rostro al señor Walter Fuentes? Sí, ¿Quedó en las manos del señor Manuel de Jesús el arma del señor Walter? Objeción, su señoría. ¿Cuál es su fundamento, abogado? La La pregunta. pregunta es sugestiva. Al lugar a la objeción, abogada de la defensa, omita o reformule su pregunta, por favor. Está bien, su señoría. Después del forcejeo, ¿a quién le quedó el arma de fuego del señor Walter Fuentes? a nadie. El arma quedó tirada en el suelo. ¿Se sintió amenazada por las acciones del señor Manuel de Jesús? Sí, ¿Corrió a cubrirse y ponerse a salvo? sí, Estando a cubierta, pudo observar que el señor Milton apuntara y disparara contra la integridad del señor Manuel de Jesús. sí, pude observar. ¿El disparo ocurrió durante el forcejeo de ambos o después? En el forcejeo. No más preguntas, su señoría. Muy bien, ahora me dirijo, víctima sobreviviente del señor Manuel de Jesús, si tiene algo que decir ante este tribunal. Buenas tardes, señor juez. Sí, dado que él era el único sostén económico del hogar, yo soy ama de casa y me dediqué a cuidar a nuestros 3 hijos. La casa donde vivimos en su momento la sacamos mancomunada. Por la muerte de Manuel de Jesús, la financiera solo me respondió por la mitad de la deuda y el seguro de vida solo nos ha servido para cubrir algunos gastos principales del hogar y un préstamo personal que él tenía.
por lo que le estoy solicitando al señor Milton Adonai la cantidad de $5,000 en concepto de gastos funerarios e indemnización por la muerte de mi esposo. Solo eso, señor juez. Por todo lo demás, que Dios se encargue de la justicia terrenal. Muy bien, muchas gracias. Ahora me dirijo al señor Milton Adonai Pineda nuevamente, si tiene algo que expresar ante este tribunal. No, nada, su señoría, no tengo nada que expresar. ¿Está de acuerdo el señor Milton ante la petición de la sobreviviente en compensación civil de $5,000? Sí, estoy de acuerdo. Habiendo escuchado a la víctima y al imputado, doy lugar aparte de la representación fiscal para que realice sus alegatos finales. Tiene la palabra, abogada. Gracias, su señoría. En concreto, considero que con el desfile probatorio que hemos tenido oportunidad de inmediar y las partes de contradecir, ha quedado claramente establecida la responsabilidad por la comisión de un ilícito en grado de consumación plena de parte del señor Milton Adonai Pineda Lima, ya que todos los elementos documentales, periciales y testimoniales apuntan a una explicación lógica, coherente y apegada a la realidad de cómo sucedieron los hechos. Considero que bajo la teoría del delito, esta conducta es reprochable a los ojos de la sociedad. En tal sentido, considero que por parte de la Fiscalía se cumplió el ofrecimiento de demostrar mediante el desfile probatorio que verdaderamente existe una responsabilidad penal y, por supuesto, civil, de acuerdo a la teoría fáctica y a los elementos jurídicos que se plantearon en el alegato final. Considero que existen los suficientes elementos para establecer una sentencia condenatoria en contra del procesado Milton Adonai Pineda Lima, imponiéndole la sanción correspondiente a la conducta demostrada como un reproche hacia su acción por la actuación en perjuicio del bien jurídico tutelado, la vida. Sería todo por mi parte, señoría. Ahora tiene la palabra la representación de la defensa técnica para que pueda realizar sus alegatos de cierre. Señoría, los hechos realizados por el señor Milton Pineda causaron la muerte del señor Manuel de Jesús, pero se debe considerar que las acciones realizadas por mi representado fueron a razón de sus funciones, que es velar por la seguridad del hospital, que considero que es la más importante, es velar por la seguridad de las personas que visitan dicho nosocomio, y las acciones del señor Manuel de Jesús al violentar los bienes materiales del hospital y tratar de agredir al personal que labora en la farmacia. Llevo a las acciones que resultó con el trágico accidente de la muerte del señor Manuel de Jesús, por lo que el señor Milton Pineda, actuando bajo la ordenanza militar y el artículo 27 del Código Penal, inciso segundo, literal B, que preceptúa: quien actúa o omite en defensa de su persona o de sus derechos, o en defensa de otras personas o de sus derechos, siempre que concurran los requisitos siguientes: necesidad razonable de la defensa, empleada para impedirla o repelerla, en defensa de las personas que se encontraban al interior de la farmacia, ante la amenaza que representó el señor Manuel de Jesús al negarse al arresto por lo antes mencionado. Solicito su señoría considere los hechos perspectiva de mi representado, quien buscaba nada más la seguridad propia y de las demás personas alrededor, poniendo una pena accesoria regulada en el artículo 46, numeral primero del Código Penal, que consiste en la pena de inhabilitación absoluta, cuya duración será equivalente a la de la pena de prisión o la pena regulada en el artículo 49 del Código Penal. Esos serían mis alegatos finales, su señoría. Muy bien,
habiendo escuchado ambas partes y considerando las pruebas ofertadas y el testimonio del testigo, dicto sobreseimiento definitivo sobre las lesiones graves al señor Manuel de Jesús Ramírez Espinosa, basándome en la sana crítica y en el artículo 96 del Código Penal sobre la extinción de la responsabilidad penal. Literal 2, que la extinción penal se extingue por la muerte del condenado. En relación a las pruebas ofertadas por la Fiscalía, quien logró romper la presunción de inocencia del señor Milton Adonai Pineda Lima, se condena a según el artículo 129, inciso final, a que cumpla prisión de 20 años por la muerte del señor Manuel de Jesús Ramírez Espinosa. Sentencia que debe de ser cumplida inmediatamente en el penal La Esperanza, que se encuentra en el municipio de Mexicanos. También se le condena al señor Adonai Pineda Lima a que pague un resarcimiento civil por la cantidad de $5,000 a la víctima sobreviviente del señor Manuel de Jesús Ramírez Espinosa. Dicha cantidad debe de ser pagada dentro de los siguientes 12 meses al iniciar la condena en prisión. Esta es la sentencia dictada por este tribunal. Doy por finalizada la vista pública. Muchas gracias.